Pues es un privilegio el poder estar en esta mañana con vosotros en este culto tan especial, emotivo, un culto de testimonio y un culto en el que 5 hermanas van a dar testimonio de lo que, no de lo que creerán, sino de lo que han creído y quieren testificarlo pues públicamente mediante este acto del bautismo. Un culto de bautismos evangélico, para aquellos que no lo han visto nunca, pues constituye algo extraño. Estamos acostumbrados a pensar en bautismo de bebés, de niñitos pequeños, de días, de semanas, de meses. Pero es algo muy diferente a lo que vamos a celebrar hoy, a lo que vais a ver hoy. No son niños, no son bebés, sino que son personas adultas, algunas jóvenes. Lo hacen de forma voluntaria. No han sido traídos aquí por alguien, ni por sus padres, ni por nadie, para que se bauticen, sino que voluntariamente ellas han decidido bautizarse y lo han hecho por convicción, como una expresión de su fe en Jesucristo. Y el bautismo no se practica mediante la aspersión de unas gotas de agua, sino que cada una de ellas será sumergida totalmente en el agua. Por lo tanto, es muy diferente a lo que estamos acostumbrados a pensar o incluso a ver. Esta mañana quisiera, de forma muy resumida, exponer lo que es el bautismo cristiano según la Biblia. Y lo haremos razonando estos 3 aspectos que señalaba. En primer lugar, pensemos a quién se administra el bautismo. Ya hemos dicho que no es a bebés, no es a niños, es a personas adultas. Son ellas las que serán bautizadas. Esta era la práctica que vemos en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento. Juan el Bautista bautizaba en el río Jordán. Él fue el primero que bautizaba en el Jordán. Jesús mismo fue bautizado por Juan el Bautista a la edad de 30 años aproximadamente. Jesús, cuando se despidió de sus discípulos y comisionó a los apóstoles, les dijo: id y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y también es la forma, esta de inmersión, es la forma en que se practicó habitualmente el bautismo en la Iglesia hasta que en el siglo V se impuso con fuerza el paidobautismo, es decir, el bautismo de infantes. También en el relato que hemos leído vemos como un hombre adulto, pide ser bautizado y lo es. Lo es porque hay una condición, un requisito para el bautismo. Y este requisito es creer en Jesucristo. Él lo hizo, lo manifestó y por eso fue bautizado. En unos momentos hablaremos un poco más de esto. Pero esa era la forma bautismal en la Iglesia cristiana al principio y a lo largo de los siglos hasta el siglo V, como decía. Después, con la Reforma, pues llegó o se hizo de nuevo el bautismo por inmersión. En segundo lugar, la motivación para el bautismo.
Lo primero es que es un acto voluntario y que responde a una convicción personal profunda. Los que se bautizan no lo hacen por tradición, no lo hacen porque de alguna manera han sido forzados a ello. Lo hacen por una convicción personal profunda, una convicción que ha transformado, que ha cambiado sus vidas. Y de eso quieren dar testimonio, de eso quieren dar testimonio. El mismo eunuco de la historia pregunta: ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe, el que se acercó a él en el camino, no le dijo: tienes que bautizarte. No lo dijo. Le habló de Jesús, de lo que él ha hecho por nosotros, de lo que él ha hecho por aquel eunuco. Y él decidió por sí mismo confiar en Jesús y ser bautizado. Descubrimos, pues, una petición que él hizo a Felipe, fruto de esa convicción personal. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Ahora, este hombre era un hombre importante y vivía en un mundo ajeno a lo que era el cristianismo. Vivía en Etiopía, era un hombre que equivalía su cargo al de ministro de Hacienda. Dice el versículo 27 que este etíope era funcionario de Candace, reina de los etíopes, y estaba encargado de todos sus tesoros. Es decir, era el que custodiaba los tesoros de la reina de Candace. Por lo tanto, era algo así como el ministro de Hacienda. Tenía un cargo importante en la sociedad en aquel país de Etiopía. Pero también era un hombre que, a pesar de ello y de vivir en un contexto nada cristiano, a pesar de ello, demostró inquietudes espirituales. Demostró que necesitaba, que quería experimentar una vivencia espiritual que no conocía en su contexto. Y dice el versículo 28 que volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Qué curioso. Leía un libro que no tenía nada que ver con con la religiosidad etíope. Él era un hombre que de alguna manera sentía inquietudes espirituales que no le satisfacía su propia religión y fue a Jerusalén para adorar a Dios, para buscar a Dios. Compró un libro, un rollo del profeta Isaías y volvía hacia su país leyendo lo que el profeta decía. Manifestó interés en lo que leía. Y dice el versículo 31 que él le dijo a Felipe: ¿cómo podré entender si alguien no me lo explica? Y versículo 34, el eunuco tomó la palabra y dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, ¿de sí mismo o de algún otro? Y Felipe le expone el Evangelio. Y en un momento diremos algo del Evangelio. Pero este hombre llegó a una convicción. Versículo 37. Si crees de todo corazón, puedes, le dijo Felipe. Y él respondió: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esa fue su convicción. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y esta afirmación es la que muchos de nosotros, que ya hemos sido bautizados hace años algunos,
pues hemos afirmado. Y es lo que afirman las hermanas que en esta mañana, de aquí a unos momentos, serán bautizadas. Y fruto de esa convicción, tomó una decisión. Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y en aquel momento pues se produjo el bautismo. Porque el bautismo además es un acto de obediencia a Jesús. Todo aquel que cree será bautizado. Es un acto de obediencia a Jesús. No a ninguna persona, sino a Jesús. Jesús desea, quiere que aquellos que creen en Él lo manifiesten, lo expresen, evidentemente a base de su testimonio hablado, compartiendo con conocidos, vecinos, amigos, familia, lo que han creído, lo que Jesús ha hecho en sus vidas. Pero además de una manera pública, pues son bautizados como muestra de obediencia a Jesús. Y es un acto de testimonio. Como el eunuco dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, nosotros también lo decimos. Por ello decimos que el bautismo es un acto externo. Es decir, el bautismo no salva a nadie. No somos salvos por el bautismo, mediante el bautismo, no. Somos salvos por la fe en Jesucristo, por la fe en el Salvador Jesús, y esta es una transformación interna. La fe es lo que produce en nosotros una transformación interna, de dentro. Pero el bautismo es algo externo, un acto externo, que manifiesta, que expresa lo que internamente se ha producido en nosotros. En tercer lugar, la forma y el símbolo del bautismo. La palabra griega que utiliza el original del Nuevo Testamento literalmente significa sumergirse. De ahí el bautismo por inmersión, en el que el bautizado se sumerge totalmente en el agua. Y hemos dicho ya que esta era la práctica de los primeros siglos del cristianismo. Además, el bautismo realizado así tiene un precioso simbolismo que el apóstol Pablo describe en su carta a los romanos. En el capítulo 6 leemos en el versículo 3 y 4, ¿no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? Puede parecer una pregunta curiosa. ¿Qué quiere decir? Pues habla del simbolismo del bautismo. Cuando el que va a ser bautizado se sumerge en el agua, simboliza que muere con Cristo Jesús. Su pasado es enterrado con Cristo Jesús. Pero no se queda ahí el simbolismo, no se queda ahí, sigue el apóstol Pablo. Porque por el bautismo somos sepultados juntamente con Él en su muerte, pero para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Es decir, somos sumergidos en el agua bautismal, simbolizando nuestra muerte con Cristo, pero inmediatamente sale del agua, es levantado del agua, y eso simboliza que resucitamos juntamente con Cristo para vivir una vida nueva,
Por lo tanto, el bautismo significa un olvidarnos del pasado. Nuestra vida antigua queda sumergida, enterrada para siempre, y surge, se levanta una nueva vida que vivimos para la gloria de Dios y para obedecerle y servirle. Y añade el apóstol Pablo en el versículo 8, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos en Él. Y ya llegando al final, permitidme algunas consideraciones. Hay un requisito que ya hemos mencionado para ser bautizado, pero que quisiera enfatizar. Es creer y creer en Jesucristo. Es decir, aceptar por la fe la obra que Jesús ha hecho para nuestra salvación. Una obra que tuvo su culminación en la cruz del Calvario. La fe, dice la Biblia, viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios nos declara la condición, el estado del ser humano, que es de alejamiento de Dios. El ser humano por naturaleza vive alejado de Dios, vive enemistado con Dios, vive hundido en el pecado sin fe y sin esperanza en el mundo. Pero Jesucristo, mediante su magnífica y única obra en la cruz, llevó nuestro pecado. Como dice el profeta Isaías, precisamente, cargó sobre sus espaldas con nuestro pecado y pagó por ellos con su propia vida. Nosotros estamos condenados a muerte por el pecado que está en nosotros. Pero por la fe en Jesús, Él lleva nuestro pecado y paga el precio de nuestra liberación. Y por este acto puso esperanza y vida eterna para aquel que cree en Él. Pero, ¿qué es creer? Y esta es una pregunta interesante. ¿Qué es creer? Algunos dicen, yo no creo. ¿Cuántos hay que lo dicen? No creo. ¿Cuántos ateos militantes hay que dicen, no creo en Dios, Dios no existe? Aquel que dice, yo no creo, no es verdad. No es verdad. Porque todos creemos en algo. Todos creemos en algo. Incluso el que dice, yo no creo en Dios, cree en algo. En algo. No hay nadie que no crea nada. Todos creemos en alguna cosa. Otros dicen, yo ya creo, pero creen a su manera. Y por lo tanto, no les afecta para nada el mensaje de Jesús. Creer no es solo escuchar, no es solo estar de acuerdo con el pensamiento de alguien. Muchos creen que Jesús vivió y enseñó. Muchos creen que fue un gran hombre, pero eso no responde al concepto bíblico de creer. Es verdad que Jesús vivió, enseñó, fue un gran hombre, pero es mucho más que eso. Lo que la Biblia entiende por creer es mucho más que eso. Es aceptar mentalmente, intelectualmente, si queréis, lo que Jesús es y enseñó, pero además implica
asimilarlo. Implica comerlo, digerirlo, practicarlo, vivirlo en definitiva. Por eso el Evangelio, el creer en Jesús, transforma vidas, cambia vidas. No es solo una cuestión de la mente, es una cuestión que puedo aceptar intelectualmente, pero el creer de verdad no se queda en la mente, sino que baja a la voluntad, baja al corazón y transforma, cambia toda nuestra vida. Cambia nuestros comportamientos, nuestras actitudes, nuestras formas de vernos a nosotros mismos y a los demás. Y eso es posible por la obra de Cristo. Este es un proceso que se ha producido en muchos de los que estamos aquí y que también se ha producido en las que de aquí a un momento van a ser bautizadas. Ellas han creído en Jesús, quieren obedecer a Jesús y dar testimonio público de su fe. Permitidme una palabra para vosotras. No os conozco, pero quiero dejaros una última palabra con la que hemos cerrado la lectura del libro de los Hechos. Dice que el eunuco, después de ser bautizado, el eunuco no vio más a Felipe, el que le bautizó. Vosotros vais a ver a Juan, y si Dios quiere, pues por mucho tiempo. Pero fijaos, dice, pero él, el eunuco, siguió gozoso su camino. Qué importante es esto. Siguió gozoso su camino. Mirad, la vida cristiana, el confiar, el creer en Jesús, no es fácil. Vivimos en un mundo que es ajeno a lo que es el cristianismo, a lo que es la fe. Se burla de nosotros muchas veces. Hay tantas cosas que producen en nosotros tristeza por el rechazo, pero aquel hombre eunuco que volvía a su país, que volvía a su trabajo, sabía que volvía a un lugar ajeno, contrario a lo que acababa de confesar. Y a pesar de ello, dice la Biblia que él siguió gozoso su camino. Y queridas hermanas, en el día de vuestro bautismo, pues yo os pido que después de bautizadas sigáis gozosas vuestro camino. Sabéis en quién habéis creído, en Jesús. Y sabéis cuáles son sus promesas, cuál es todo lo que Él tiene preparado para nosotros. Por lo tanto, aunque haya cosas que de alguna manera nos atacan y pretenden apartarnos de Jesús, el estar con Jesús es mucho más. ¿Y por qué es mucho más? Pues como el eunuco, seguid vuestro camino hasta que Dios quiera, pero seguidlo gozosas. Gozosas por lo que Dios ha hecho en Jesús por vosotros, por vosotras. Y simplemente nuestro deseo es que los que estáis aquí y no habéis tenido esta experiencia de fe en Jesús, podáis esta misma mañana llegar a reconocer a Jesús como vuestro Salvador y vuestro Señor. Y hacerlo con convicción, porque sin duda lo único que vale la pena en esta vida es conocer a Jesús
y vivir por Él y para Él. Que Dios os bendiga. Amén.